Hola, en el video de hoy resolveremos un ejercicio de un primer parcial tomado en el año 2006. El mismo es el ejercicio 2 y en realidad consta de dos ejercicios ya que tiene un ítem A y un ítem B. Comenzaremos por el ítem A. El ítem A dice, simplifique la siguiente expresión algebraica. Como verán ahí aparece en pantalla y nos da como condiciones que x debe ser distinto de cero, y debe ser distinto de cero y la suma de x e y debe ser distinta de cero. Justifique su respuesta. Bien, pasaremos nuevamente en limpio la expresión algebraica en cuestión y veamos que, como tiene exponente negativo, podemos desarrollarla escribiendo en su lugar el inverso multiplicativo de, bueno, las expresiones a las que a las que afecta el exponente negativo. Por ejemplo, con x a la menos 2 podríamos escribirlo como 1 sobre x cuadrado. Bien, una vez hecho eso, quiero dejar acá en claro que es condición del enunciado que x debe ser distinto de cero e y debe ser distinto de cero. Esto lo comento únicamente por la cuestión de que cuando uno va a simplificar tiene que asegurarse de que no esté efectuando una operación indefinida, puesto que en tal caso sería incorrecto realizar la simplificación. Aquí quiero aprovechar justamente para hacer un comentario respecto a que hay veces cuando uno manipula las expresiones algebraicas puede cambiar su significado, por lo tanto hay que tener cuidado con esto y ser cauteloso, porque por ejemplo en el caso de la expresión x y la expresión uno sobre x, que uno simplemente podría llegar a ella, a cualquiera de ellas manipulándola, no son lo mismo, puesto que la cuestión es que si uno define una función, por ejemplo, que sea igual a x, la misma estaría definida en cero, en x igual cero. Pero en el caso de que la defina la función como uno sobre x, parece que es lo mismo, pero no lo es porque no está definida en cero, dado que la división por cero no está definida justamente. Por eso es importante tratar de ser cauteloso a la hora de operar con las expresiones algebraicas. Por eso en este video trataremos de ser lo más claro posible cuando hagamos las simplificaciones y bueno, todos los pasos. Bien, volvemos a lo que teníamos y lo que vemos es que podemos realizar tanto en el numerador como en el denominador la resta o suma de fracciones. Que bueno, fíjense que les escribí paréntesis a lo que está en el numerador y a lo que está en el denominador justamente para dejarlo bien en claro de qué estamos dividiendo. Bien, si realizamos eso, a lo que llegamos es a la expresión que ahí aparece, que tiene un poco de mejor forma, una apariencia más cercana a algo que se pueda llegar a simplificar y si uno se percata, es posible ya simplificar algo. Pero bueno, no voy a adelantarme, voy a hacer un pasito más para que se vea claro, que es, bueno, pasar como factor lo que está en el denominador y obviamente se pasa como su inverso. Aquí quiero que se vea también que, bueno, primero ya uno puede observar que es posible simplificar el x con y con un x con y del denominador, puesto que en el denominador está escrito x cuadrado por y cuadrado, que es lo mismo que x y todo eso al cuadrado. Pero aquí lo que quiero recalcar es que x más y, según el enunciado, es distinto de cero. Por lo cual, lo que está escrito en los denominadores, tanto x cuadrado por y cuadrado como y más x, van a ser distintos de cero siempre, porque x cuadrado por y cuadrado, la única forma que eso de cero es que o x o y sea igual a cero. Y como sabemos, eso no nos da la condición el enunciado porque nos dice que no deben ser cero. Lo mismo ocurre con x más y, que tendría que ser su suma cero, y eso no ocurre porque el enunciado también nos lo niega. Entonces, una vez hecha esa aclaración, bueno, procedemos a la simplificación y llegamos a la expresión que aparece en pantalla. Como se observa, resalto ahí en azul lo que es una diferencia de cuadrados. No lo comenté antes, seguramente quizás alguno lo observó, pero hay una diferencia de cuadrados y eso nos da pie a realizar un poquito de más operaciones con la expresión para así, bueno, llegar a ver si se puede simplificar un poco más y de hecho es lo que va a ocurrir. Como saben, una diferencia de cuadrados se puede expresar, bueno, en este caso de la siguiente forma, como y menos x por y más x. Si uno procede a hacer el producto, se dará cuenta que, bueno, llega a la expresión y cuadrado menos x cuadrado. De esta forma, descompusimos la diferencia de cuadrados para hacer más claros los factores que intervienen y ver si podemos simplificar algo. Y ese es el caso acá, porque es posible simplificar el y más x con el y más x del
denominador, puesto que, como dijimos, x más y es distinto de cero. Entonces es posible realizar tal simplificación. Ahora bien, hacemos eso y llegamos a la respuesta que sería y menos x sobre x por y. Pero bien, también podemos, si se quiere, trabajar un poquito más y escribirlo como 1 sobre x menos 1 sobre y. Yo considero que la primera forma está correcto y la segunda quizás también, pero bueno, yo prefiero la primera forma ya que está todo más compacto en una sola fracción. Y así, bueno, llegamos a la respuesta de este ejercicio y concluimos con la parte A. Ahora bien, continuemos con la parte B. La misma dice, el polinomio p de x igual x al cubo más a por x al cuadrado más bx menos 8 tiene factores x menos 1 y x menos 2. Determine a y b y luego factorice p de x. Justifique su respuesta. Bien, como verán, el problema se trata de un polinomio, así que se trata de polinomios, y nos piden determinar a y b, que son dos incógnitas que intervienen, bueno, como coeficientes del polinomio. Entonces, lo que haremos es primero ver que nos dan como dato, además de la fórmula desarrollada del polinomio, a pesar de que bueno, tiene las incógnitas a y b, que tiene dos factores que son x menos 1 y x menos 2. Como uno verá, es de grado 3 el polinomio, así que en realidad nos está faltando un factor. Pero no importa, porque ya es con dos factores, es información suficiente para determinar las incógnitas a y b, como veremos en un ratito. Lo que quiero aquí hacer notar es que un polinomio en su forma factorizada no es otra cosa que escribirlo como un producto de factores, por eso es factorizada. Por eso mismo, si uno la quiere escribir como su forma factorizada, la tendría que escribir de la forma que aparece en pantalla, y el ks representa justamente el coeficiente principal, que es lo que multiplica a la potencia de mayor grado en el polinomio. Así que eso, bueno, eso por ahora igual no es tan importante, pero luego veremos que sí, porque cuando uno escribe la forma factorizada, sí o sí tiene que incluir el coeficiente principal. Y otra cosa que aparece aquí es que nos queda un R sub 3, que eso es indicar la tercera raíz que nos falta, porque como les dije, es un polinomio de grado 3, así que necesitamos tres raíces, tiene que tener tres raíces. Entonces, bueno, por ahora no la conocemos, pero bueno, más tarde la deberemos conocer. Lo que uno tiene que notar es que tanto la forma factorizada como la forma desarrollada son lo mismo. Entonces, si evaluamos la forma factorizada en, por ejemplo, x igual 1, uno se da cuenta que se anula. Lo mismo si la evaluamos en x igual 2. De esa forma nos ahorramos un montón de trabajo porque, nos ahorramos un montón de trabajo, en realidad es el camino, probablemente el único camino que haya para llegar a resolverlo, porque nos permite ver qué condiciones tiene que cumplir el polinomio en dos valores. Como verán, eso simplemente surge de, bueno, ver dónde se anula la forma factorizada con los factores que nos dieron, lo cual es muy sencillo de hacer porque x menos 1 para que sea igual a cero, o sea, para que el polinomio p de x evaluado en un valor sea igual a cero, obviamente uno de los factores tiene que ser cero, y bueno, k obviamente no puede ser cero porque es un valor y si no el polinomio sería igual al polinomio nulo, lo cual no es el caso porque fíjense cómo está escrito, y entonces tiene que ser uno de los otros valores. Entonces podríamos establecer que x menos 1 sea igual a cero y en ese caso x tendría que ser igual a 1. Y lo mismo, bueno, con x igual a 2. Bueno, no me voy a enredar más con esto y prosigo. Y aquí lo que voy a hacer es establecer justamente, como ya tenemos esta condición de que p evaluado en 1 es igual a cero, lo voy a aprovechar para aprovechar también la forma desarrollada del polinomio y bueno, llegar a que a más b tiene que ser igual a 7. Esa es una ecuación de dos incógnitas. Por lo tanto, no podemos resolverla aún porque solo tenemos esa única ecuación. Pero si hacemos lo mismo con p evaluado en 2, llegamos también a otra ecuación de dos incógnitas. Entonces, lo que uno se puede dar cuenta es que podemos armar un sistema de ecuaciones lineales de dos, con dos incógnitas. Así que bueno, lo hacemos. Y aquí simplemente es resolverlo, que fácilmente por sustitución se puede resolver. Así que no me voy a tener mucho aquí, pero bueno, muestro los pasos. Y se llega a que a es igual a menos 7 y b es igual a 14. Esa es una respuesta a lo que nos piden en el enunciado. Así que bueno, muy bien con eso. Pero vamos a seguir un poco más, porque nos piden también, bueno, ahí está escrito el polinomio cómo quedaría.
la forma factorizada de p de x. Entonces, bueno, para hacer esta factorización vamos a volver a escribir lo que he escrito antes, en donde puse cómo sería la forma factorizada. Y bueno, vean que aquí lo que nos falta determinar es k y r sub 3, ya que los otros valores están todos determinados. Y bueno, para ello tenemos que ver que k es igual a 1 por ser el coeficiente principal del polinomio. Y esto, o sea, ¿qué es el coeficiente principal? Es el término que multiplica a la variable con el mayor exponente. Por lo tanto, fíjense que es 1 porque x al cubo no tiene ningún valor explícito adelante, entonces obviamente es un 1. Fíjense que obviamente esto es lógico porque si uno efectúa la multiplicación con la forma factorizada, cuando hace x al cubo, que sería x por x por x, no hay nada que tenga como coeficiente más que el k que lo agregamos, entonces por lo tanto el k tiene que valer 1. Bien, ahí ya tenemos el valor de k y ahora nos falta el valor de R3, R sub 3, que es una constante. ¿Cómo la llamo? Bueno, aquí yo me decanté por hacerlo de esta forma. Podríamos haber también usado Ruffini o ver otro método, pero me parece más rápido esto, o por lo menos fue lo primero que se me ocurrió, que es plantear que el producto de -1 por -2 por menos R sub 3 tiene que ser igual a -8, es decir, igual al término independiente. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr un valor numérico a partir de la forma factorizada cuando realizamos el producto. Entonces, bueno, aquí nos queda una ecuación de una incógnita y se resuelve muy fácilmente en lo que se llega a R sub 3 igual a 4. Y ya una vez terminado con esto, uno puede comprobar, por supuesto, siempre es conveniente comprobar en todos los pasos en los que se pueda, de alguna forma, que estamos más o menos por buen camino. Por supuesto, uno también se puede equivocar comprobando, pero es lo menos usual. Puede comprobar que p evaluado en 4 es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que como R sub 3 es una raíz, ya que cuando x toma el valor de R sub 3, se anula uno de los factores, entonces se anula el polinomio, tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, eso se comprueba, yo lo comprobé y ustedes también pueden hacerlo. Y finalmente ya tenemos la respuesta, que bueno, reemplacé simplemente R sub 3 y K en la expresión que habíamos escrito anteriormente. Y con esto terminamos este video.